Hola amiguísimos y amiguísimas, en este video estaremos hablando sobre la vergüenza de un cristiano. Si te avergüenza ser cristiano, ¿qué puedes hacer o en qué puedes pensar o cómo puedes hacer para reconfortarte y pues vencer esa vergüenza, vencer ese sentir de que alguien te va a tratar mal o de que no vas a encajar con las personas porque eres cristiano? Así que vamos a ver esta enseñanza, amiguísimos y amiguísimas. Si te avergüenza ser cristiano, pues entonces debes ver este video hasta el final, porque hay muchos versículos acerca de por qué no avergonzarse por el Señor. Yo sé que cuando uno tiene vergüenza es muy difícil pues vencer esta vergüenza, es muy difícil lograr salir adelante porque sentimos vergüenza. ¿Y qué es la vergüenza? Pues de un sentimiento de temor por no corresponder a las demás personas, en el sentido de que no nos ganemos su amistad, o que por algo que hagamos, decimos, actuamos, no encajemos con las personas. Pero amiguísimos y amiguísimas, recuerden siempre que nosotros hemos sido llamados a ser luz en medio de las tinieblas, hemos sido llamados a ser sal al mundo. Entonces no tenemos por qué avergonzarnos. Bien, mis amiguísimos y amiguísimas, todos los versículos que vamos a ver a continuación son acerca de sentirse reconfortados por Dios. En esta imagen podemos ver claramente qué es la vergüenza. Pues es sentirse señalados, es sentirse de menos, es sentirse mal, sentirse, como se dice vulgarmente, hecho pedazos, sentirse destrozado. Esa es la vergüenza, amiguísimos y amiguísimas. Porque si tú sientes vergüenza, pues entonces no sé si han visto las características, los rasgos de las personas. Muchas veces se ponen rojos, se entristecen, bajan la cabeza, ya no hablan, se sienten inseguros. Esa es la palabra correcta, amiguísimos y amiguísimas. Cuando sientes vergüenza por algo que dijiste o hiciste y pues te avergonzaron, porque cuando te avergüenzan es lo peor, te sientes mal y te sientes inseguro de ti mismo. Así que lo que vamos a ver, mis amiguísimos y amiguísimas, son versículos de por qué un cristiano no debe sentir vergüenza. En Romanos capítulo 1 versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces, en primer lugar, sabemos que el evangelio es poder de Dios. El evangelio es toda la vida de Jesucristo. La vida de Jesucristo desde que nace, sabemos que es un milagro porque María no conoció hombre y no tuvo relaciones sexuales con un hombre, pero aún así se quedó embarazada de Jesucristo, que es nuestro Salvador. Y Jesucristo creció como un niño normal, común y corriente hasta sus 30 años, cuando empezó su ministerio, murió en la cruz, resucitó y nos dio la salvación. Ese es el evangelio. Por lo tanto, ese evangelio es poder de Dios. Y eso es lo que nosotros los cristianos compartimos. Y por compartir eso, pues muchas personas nos hacen de menos. Por compartir eso, muchas personas se sienten avergonzadas. Porque dicen: los cristianos son aburridos, los cristianos no toman, no bailan, no fuman, no van a fiestas, no se divierten, no salen con nosotros, no corresponden con nosotros. Eso dicen las personas del mundo, los amigos del mundo que puede ser que tengamos. Pero mis amiguísimos y amiguísimas, recuerden que el evangelio es poder de Dios. Y es que alguien te hace sentir de menos, te hace sentir avergonzado, te hace sentir inseguro de ti mismo, de lo que crees, no te avergüences del evangelio porque es poder de Dios. No te avergüences de Dios, porque si tú sufres aflicciones por Él, por Jesucristo, pues entonces allá en el cielo serás glorificado, exaltado, y todo lo que suframos aquí pues seremos recompensados en el cielo. También dice: el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, amiguísimos y amiguísimas, sabemos que Dios escogió primero a su pueblo Israel, que son los judíos, y después nos dice el griego. Cuando se refiere al griego, pues es a todas las naciones, a los gentiles, a nosotros, ecuatorianos, bolivianos, estadounidenses y todas las personas del mundo. Entonces, el que cree en el evangelio y no se avergüenza del evangelio, pues tiene la salvación. Segundo versículo, amiguísimos y amiguísimas, segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7, que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo es importante. Si desean pueden aprenderse, anotarse en el celular, de fondo de pantalla, o pueden poner donde ustedes lo vean cada vez y cuando. Es muy importante para cuando sientes vergüenza. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Qué es un cobarde? Pues es la persona que siente miedo a realizar cierta acción. Ese es un cobarde. Y amiguísimo y amiguísima, nosotros no tenemos un espíritu de cobardía. No tenemos ese miedo a realizar las acciones que son correctas delante de Dios. Así a las demás personas de este mundo no les parezcan bien, nosotros no tenemos por qué avergonzarnos de eso. No tenemos por qué avergonzarnos de compartir el evangelio, de decir que Jesús vive, que Jesús murió y resucitó. Muchas veces nos hemos sentido avergonzados porque queremos compartir el evangelio, pero no sabemos cuándo es el momento. Muchas veces hablamos solamente de películas, de series,
de amigas, de amigos, muchas veces sacamos tema de cualquier cosa, pero cuando se trata de compartir el evangelio es difícil, nos sentimos avergonzados. A mí me ha pasado que he pensado, ¿qué van a decir de mí? Ese man es religioso, ese man es cristianito, ese man no hace esto, porque es religioso. A él no le permite la religión tal cosa. Pero amiguísimos y amiguísimas, un cobarde no es un hijo de Dios, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Y qué poder nos está hablando? Pues el evangelio es poder de Dios. Entonces, si nosotros tenemos ese evangelio con nosotros, confiamos en ese evangelio que es la muerte y resurrección de Cristo Jesús, entonces no tenemos un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. También un espíritu de amor. Podemos, a pesar de sentirnos hechos de menos o porque nos avergüenzan, pues tenemos un espíritu de amor. Debemos amar a nuestro enemigo, debemos amar a nuestro prójimo, debemos demostrar ese amor que Cristo demostró a sus enemigos. A él lo avergonzaron. A pesar de que Jesucristo sabía muchísimo de la palabra de Dios, ante el concilio, ante las personas del pueblo, dijeron: él es un hereje, él es una persona que está diciendo herejías. Herejías es pues algo que está en contra de Dios, que no es de Dios, hablando en contra de Dios. Eso es la herejía. Y Jesús decía que es el Hijo de Dios, por lo tanto le determinaron como hereje y por eso le mataron. Fue avergonzado delante de todo el pueblo, pero pues tenemos un espíritu de amor. Y él demostró ese amor. Y lo más importante, dominio propio. Muchas veces cuando pasamos este enojo, cuando pasamos que alguien nos hizo sentir mal, tendemos a querer pegar a esa persona, o insultarle, o hablarle, o gritarle. Porque nos enojamos, porque así es nuestro cuerpo. Pero amiguísimos y amiguísimas, recuerden que tenemos un espíritu de dominio propio. Tenemos un espíritu para poder dominar esta carne, dominar este cuerpo. Jesucristo jamás en la vida, en toda su vida, pues se alteró tanto y quiso golpear, matar a una persona porque le hizo quedar mal. Hay la historia del templo, que él se enojó porque en el templo no es un lugar donde pueden estar vendiendo cosas, vendiendo animales, hacer mercadería y ya. Pero Jesucristo no pecó por ese enojo. Eso es, mi amiguísimos y mi amiguísimas, del espíritu de dominio propio. Tener dominio ante situaciones difíciles. Tener dominio ante la vergüenza que nos hagan pasar o ante la vergüenza que sintamos. El dominio propio es para no sentir vergüenza. El Espíritu Santo nos hace ver a nosotros que no tenemos por qué avergonzarnos, porque el evangelio es poder de Dios. Eso recuérdenlo siempre. Y no tenemos un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Cuando sientas vergüenza, recuerda que tú puedes dominar tu cuerpo por el Espíritu Santo que está en ti. Él te va a dar la fortaleza de poder compartir o hablar de Jesucristo. No sientas vergüenza, mi amiguísimo y mi amiguísima, porque recuerda que Dios está contigo en todo momento. Según Timoteo 1:8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Aquí está hablando Pablo en una carta que le escribe a Timoteo, por eso dice: no te avergüences de dar testimonio del Señor ni de mí, porque aquí Pablo también se pone como un ejemplo. Él no se avergonzó de compartir el evangelio, no se avergonzó de hablar de Dios, a pesar de que lo golpearon, le insultaron también, le hicieron pasar vergüenza frente al público. Una persona que en ese tiempo era azotada, pues pasaba vergüenza. Una persona que era golpeada enfrente de todo el pueblo pasaba vergüenza, y a Pablo lo golpearon, lo azotaron, y aún así él no negó a Dios ni tuvo vergüenza de Dios. Así que por eso dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo. Donde nos dice preso suyo es porque Pablo no es que se siente preso con Jesucristo y que por eso tiene que estar con él sí o sí, sino por el amor que tiene hacia Dios, por el amor que Dios nos demostró primero y que nosotros lo hacemos por amor a él, porque somos recíprocos con Dios. Él nos da la vida eterna, pero pues gracias a eso nosotros somos salvos. Entonces demostremos ese amor a las personas, como Pablo lo hizo. Y nos dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Eso es no avergonzarse del evangelio, no avergonzarse de hacer lo que Jesús hacía, no avergonzarse de compartir la palabra de Dios, no avergonzarse de hablar de Jesús. Mi amiguísimo y mi amiguísima, yo sé que es muy difícil estando en esta situación de vergüenza, es muy difícil estando en ese momento de que tú te sientes avergonzado, pero recuerda todos estos versículos, si es posible, memorízalos, porque Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía. Dios nos dice que no te avergüences del evangelio, porque ese es el poder de Dios. Dios nos dice que no nos avergoncemos de dar testimonio de Jesucristo, de nuestro Señor. Y eso es lo que debemos hacer, lo que debemos tener en cuenta. Al último de este versículo nos dice: participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Sufrir vergüenza es una aflicción. Sufrir vergüenza es sentirse triste, nuevamente lo repito, sentir vergüenza es sentirse inseguro de ti mismo. Pero si tú sufres esta aflicción sin negar a Dios, sin negar a Jesucristo, sin negar lo que Jesús hizo por nosotros, pues
lo está sufriendo según el poder de Dios, según el Evangelio. En la Biblia nos dice que aquí en la tierra pasaremos aflicciones, aquí en la tierra pasaremos muchas dificultades, seremos avergonzados, seremos a veces tal vez golpeados en un futuro si es que llega ese momento a este país. En otros países ya lo están viviendo, que no pueden compartir la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Pero mi amiguísima y mi amiguísima, no te avergüences por nada del mundo. No te avergüences porque hay una chica que tú quieres conquistarle y no vas a hablarle de Dios porque vas a parecer anticuado. No te avergüences si es que tienes un amigo nuevo y ese amigo nuevo no quiere saber nada de la palabra de Dios. No te avergüences si es que hay alguien que te quiere hacer sentir mal porque eres cristiano. Recuerda que si sufres aflicciones, pues en el cielo serás exaltado, glorificado. Seremos llevados a cenar con nuestro Dios, con nuestro Padre que está en el cielo. Seremos llevados para reinar con Él, y eso es lo más importante. En el versículo 12 del 2 de Timoteo capítulo 2 nos dice que si sufrimos también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Cuando sentimos vergüenza, queremos quitarnos de esa vergüenza, y si es vergüenza por Cristo Jesús, a veces negamos a Jesús. A veces negamos que somos cristianos solamente por no pasar vergüenza. A veces actuamos como una persona del mundo para parecer del mundo, pero realmente somos cristianos. Pues esos cristianos es algo dudoso, pero amiguísima y amiguísima, recuerda esto: si sufrimos también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. No neguemos a Dios. Así que por eso he puesto cuidado con negar a Dios, cuidado con negar a Jesús, cuidado con negar tu salvación. Porque amiguísima y amiguísima, la salvación no se pierde, pero depende si es que has aceptado realmente de corazón a Jesús y te sientes fuerte para poder soportar todas las aflicciones, porque debemos pasar aflicciones para poder reinar con Jesucristo. Y como último versículo, mis amiguísimos y mis amiguísimas, he puesto Josué 1:9. Si lo conocen, está perfecto. Si no lo conocen, apréndanse, porque es un versículo muy bonito, muy chévere, que nos sirve en todo momento. Es el versículo más importante de esta enseñanza. Bueno, todos son importantes, pero este versículo es un mandamiento. Dios nos dice: mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si sientes vergüenza estando en el colegio por ser cristiano, recuerda que Dios nos manda a esforzarnos y a ser valientes. Si tú eres valiente, pues soportarás esa vergüenza y podrás sufrir esa aflicción para poder reinar con Jesús. Podrás soportar ese desprecio de tal persona que te está haciendo porque eres cristiano, para reinar con Jesús. Recuerda que nos dice que si sufrimos también reinaremos con Él. Y pasar vergüenza es un sufrimiento, porque a nosotros no nos gusta pasar vergüenza, porque pasar vergüenza es feo, amiguísimos y amiguísimas. La palabra mismo lo dice: vergüenza. Todos estos versículos que he dicho, que he dado, que he citado, si desean, apréndanselos, anótenlos y recuerden cada vez que sientan vergüenza por el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios, y el poder de Dios se ha demostrado en la resurrección de Cristo Jesús, y gracias a esa resurrección nosotros somos salvos. Siempre que sientan vergüenza y quieran negar a Jesucristo o a Dios o su creencia en Jesús, recuerden que gracias a la resurrección de Cristo Jesús hemos sido salvos. Y si es que ustedes lo niegan, pues entonces no reinaremos con Él, o la persona que le niegue obviamente no reinará con Él. Así que amiguísimos y amiguísimas, por cualquier situación en la que se encuentren, no nieguen a Jesús, no nieguen a Dios. Por cualquier vergüenza que hayan pasado, no nieguen a Dios, no nieguen a Jesús. Porque el Evangelio es el poder de Dios y se verá demostrado en las personas que no niegan a Dios. Se verá demostrado ese poder y ese amor de Dios en las personas, reflejado en nosotros, en los hijos de Dios. Ese espíritu de amor, de dominio propio, ese espíritu de poder se verá reflejado en nosotros si es que nosotros actuamos correctamente, amiguísimos y amiguísimas. Así que recuerden, por cualquier momento, en cualquier momento que se sientan ustedes avergonzados, tenemos que ser valientes, tenemos que esforzarnos y ser valientes. Esa es la enseñanza, mi amiguísimo y mi amiguísima, por este día. Gracias por haberlo visto y nos vemos en un próximo video.